El nombre de la ponencia, que es la que hemos adelantado para el día de hoy, para que mañana pueda haber una concatenación con el perfil del juez en el Estado constitucional, la hemos titulado justamente La parábola del neoconstitucionalismo. Y utilizamos este término, que generalmente es matemático, para poder representar a un fenómeno que luego de un nacimiento ha tenido un momento de auge, de apogeo, y luego ha tenido un momento de decadencia, de perigeo, que llega hasta nuestros días. Y eso es lo que de alguna forma queremos analizar, primero a un nivel, como su nombre lo sugiere, a un nivel constitucional, para luego aterrizar en lo que ya ha sido iterado y reiterado aquí, que viene a ser el tema de la última garantía, que viene a ser el proceso. La discusión viene desde la nomenclatura, viene desde el nombre, ¿no? Cuando alguien habla de un neoconstitucionalismo, hay que reconocer que los gurús del marketing aquí acertaron, ¿no? Es un nombre que ha vendido, es un nombre que ha pegado, es un nombre que uno ve en las librerías, uno ve en los textos por internet, y es un nombre que atrae. Diera la impresión de que estamos ante un constitucionalismo totalmente novedoso, otro constitucionalismo distinto a lo que ha ocurrido, y creo yo que, si bien es cierto, puede ser un nombre que pega mucho, que tiene mucha repercusión, creemos para nosotros que no es el idóneo, ¿no? No es que se haya abandonado una idea primeriza que se tuvo de constitucionalismo para que estemos ante una nueva. Más bien viene a ser una consecuencia de un desarrollo, una evolución tan natural y tan propia como cualquier persona o como cualquier disciplina. Creo que para poder entenderlo hay que bucear un poquito en aguas más profundas, desde el origen del constitucionalismo allá por finales del siglo XVIII, lo que se iba a llamar o lo que se iba a denominar constitucionalismo liberal. El constitucionalismo que comenzó con la independencia norteamericana, con la revolución burguesa francesa, que eran tiempos donde la libertad era el derecho más caro perseguido, tanto así que la libertad era más importante que la vida. Alguien señaló que las muestras más nobles que tienen nuestros países desde que nacieron como república son sus himnos nacionales, y ustedes van a ver que en toda Latinoamérica no hay un solo himno nacional que no se esfuerce en señalar que la libertad está por encima de la vida. El himno argentino repite 3 veces libertad, libertad en su coro. El de Paraguay, ¿verdad? Paraguay, muerte o república. No hay opción, no hay grises, no hay matices, ¿no? Algo parecido hay en Bolivia, ¿no? Primero muerto que esclavo vivir. En mi país lo dicen de una manera algo más compleja, pero que significa lo mismo, ¿no? Antes niegue sus luces el sol, antes muerto que faltar al voto solemne, el voto de libertad. Es por eso que viene este nombre de constitucionalismo liberal, ¿no? Constitucionalismo liberal que consagró lo que más tarde va a venir dentro de la clasificación de los derechos fundamentales o los derechos humanos, los conocidos como derechos de primera generación o derechos individuales o derechos que obligaban al Estado a una serie de abstenciones. El Estado no puede violar mi domicilio, el Estado no puede tocar mi propiedad, el Estado no puede enmudecer mi libertad de expresión, etc. Que comienza un lento proceso de maduración, finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. Creemos que a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX ha tenido un proceso de desarrollo normal, de tal forma que casi todos los países, insisto, los que nacimos como república o a finales del siglo XVIII o a inicios del siglo XIX, hacia inicios del siglo XX nos podíamos dar, siempre con sus excepciones, por satisfecho que se había logrado estos primeros derechos. La Revolución Rusa, pero con mayor fuerza la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial, alumbraron otro tipo de constitucionalismo, el constitucionalismo social, que se encuentra en los antípodas de lo que fue el constitucionalismo liberal. Ya no era lo que llamaba la atención abstenciones del Estado, era ahora todo lo contrario, ahora son prestaciones del Estado. El Estado debe dar salud, el Estado debe dar trabajo, el Estado debe dar educación. Y ahora ya no son los derechos fundamentales a nivel individual,
no es que cuide mi propiedad, no es que cuide mi libertad de expresión, no es que cuide mi domicilio, sino que ahora el hombre se abruma y entonces viene un pedido subyacente de solidaridad. Todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a la salud, todos tenemos derecho al trabajo. Sin embargo, en este segundo constitucionalismo o constitucionalismo social, no tiene la suerte de tener ese largo desarrollo y un desarrollo natural y normal que tuvo el primero. Hay un hecho abrupto que lo interrumpe: la Segunda Guerra Mundial. Ese acontecimiento que duró 6 años y un día y cuyas consecuencias salpicaron hasta el último rincón del planeta, ha marcado para siempre y a fuego la historia de todos los países, la historia universal. Porque justamente este tercer constitucionalismo o neoconstitucionalismo, como luego se le ha denominado, comienza justamente con la segunda posguerra. Comienza con la Europa aún humeante, comienza con los escombros de Japón y comienza todavía con la gente absorta por las cosas que se van descubriendo y que ocurrieron en aquel acontecimiento. Entonces, los países que más sufrieron, los países derrotados, son los que comienzan a establecer constituciones tratando de protegerse y que no se vuelva a repetir la historia. Creemos que no es casualidad la Constitución italiana de 1947, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, sino que son los países que, por la situación que quedaron, los actos reflejos tuvieron que ser más rápidos. Pero luego también digamos, prematuro desarrollo del tercer constitucionalismo se ve también interrumpido ahora por una guerra ya no de armas, sino sobre todo psicológica, la denominada Guerra Fría. No es sino hasta que termina o de alguna manera se debilita la Guerra Fría que no vemos otros hitos que recién se van a lograr, por ejemplo, con la Constitución portuguesa de 1976, luego de la caída del denominado Estado Novo con la Revolución de los Claveles. Y tras la muerte de Franco en 1975, los españoles establecen la Constitución de 1978, que tanta influencia ha tenido sobre el constitucionalismo latinoamericano. Y ahí nada más, a renglón seguido, esta suerte de tercer constitucionalismo, neoconstitucionalismo, que caracterizaba a las constituciones de Europa occidental por varias cosas. Primero, porque ya presentaban un catálogo de derechos fundamentales. En segundo lugar, porque se dieron cuenta que no bastaba con tener un catálogo, porque luego me vulneraban ese derecho e igual quedaba inerme, quedaba desamparado. Entonces van a regular las denominadas garantías, y es ahí donde viene el amparo y el habeas corpus regulado constitucionalmente. Pero ahora más aún, van a querer tener una garantía de que este amparo y este habeas corpus no sea visto por una justicia ordinaria, sino sea vista por una justicia particular. Y ahí comienza lo que en algunos países se llama la Corte Constitucional, lo que en el mío, en Chile, en España, en Alemania se llama Tribunal Constitucional, y en los países que dentro del Poder Judicial se dividen en varias salas, ¿no? La sala constitucional se hierga por encima de las demás salas especializadas. Entonces, este tercer constitucionalismo que nace en Europa continental va a seguir la misma ruta que españoles y portugueses durante la conquista. Van a ir llegando hacia el norte, centro y Sudamérica, desde México hasta la Patagonia. Y a partir de ese momento comienzan a surgir, en primer lugar, la Constitución brasileña de 1988, a renglón seguido la colombiana del 91, la paraguaya del 92, la peruana del 93, y bien. Creo que las dos primeras, tanto la brasileña como la colombiana, son las que marcaron un derrotero que más o menos los demás países hemos ido siguiendo. Hasta allí creemos que la parábola ha seguido esa línea ascendente del neoconstitucionalismo en base a tres cosas, que son las razones de su éxito. Tres razones fundamentales. La primera, que por fin Europa aprendió, luego de la Segunda Guerra Mundial, desde el 2 de septiembre de 1945 hasta nuestros días, no ha vuelto a existir un conflicto bilateral serio entre los países europeos.
Ha habido luchas intestinas, luchas internas, ha habido separación de Checoslovaquia, de Yugoslavia, pero no ha habido ese conflicto entre dos países. Se han establecido dentro de la Unión Europea y más allá de los traspiés que tiene, se han sabido mantener. Es decir, crearon un constitucionalismo que obedecía en primer lugar a su realidad. Y como algún pensador colombiano lo dijo, en aspecto de derecho, América Latina, salvo algunas excepciones, corresponde o está dentro de los llamados sitios de recepción del derecho, a diferencia de Estados Unidos y Europa, que está dentro de los sitios de producción del derecho. De tal manera que nosotros vamos importando, y en esa importación pareciera que cometemos dos errores fundamentales. La primera de ellas, que importamos de una manera desordenada, de tal forma que en mi país, por ejemplo, y creo yo que en gran parte de América Latina, el derecho administrativo es francés, el derecho procesal es español, el derecho penal es alemán, y así vamos a continuando formando un mosaico, formando un ornitorrinco, formando algo amorfo que jurídicamente luego es muy difícil poderlo contactar. Y en segundo lugar, el segundo gran error que se comete es no hacerle un filtro. No hacerle un filtro. Ustedes hace unos minutos han visto la prudencia de Gabriel para decir, en mi país se llama aquí, y bueno, ustedes o pueden llamar de otra forma. Y estamos hablando de países limítrofes, estamos hablando de países cercanos, solamente por la nomenclatura. Imaginémonos con países que están a un océano de distancia. Hay que preguntarnos si antes de importar las instituciones no sería bueno analizar si tenemos las mismas condiciones de presión y temperatura. Hay que preguntarnos si el grado de humedad, si el término de lluvia, si el humus de la tierra es o no es lo suficientemente importante o compatible para poderlo utilizar. Entonces esto que llevó al neoconstitucionalismo a un periodo de apogeo, este es un primer sentido de apogeo, insisto, mientras sea en Europa central, en Europa continental. Una segunda razón viene a ser la excepcionalidad con la que se aplicaba. ¿En qué consiste el neoconstitucionalismo? En pocas palabras, en que, señores, jurisprudencialmente se corrija la ley, en que habiendo una norma previa, habiendo una norma aprobada por un legislador con legitimidad democrática directa, habiendo sido elegido democráticamente y habiendo sido aceptada por todos, de pronto venga un juez y señale, no, en nombre de los derechos fundamentales, y como la Constitución señala esto ya no significa lo que señala el legislador, sino es lo que señala la jurisprudencia. Este es un fenómeno, insisto, que mientras fue un tema excepcional, de alguna forma era bien visto. Comienza con el caso Lüth en el año de 1951 y posteriormente se va haciendo más frecuente. En Alemania, un grupo de militares habían cometido unos crímenes hacia 1984 de la República Democrática Alemana. 1984, la unificación fue en el 90. En el momento que cometen el crimen, no estaba tipificado lo que habían hecho como crimen. En rigor, no habían cometido un crimen. Posteriormente, ya en el año 2001, un tribunal, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, invocando el derecho a la vida, los condena a estos militares, rompiendo todo protocolo de seguridad jurídica, de respeto a la ley, de respeto a la norma, de respeto al Parlamento, y lo hace en nombre de los derechos fundamentales. Meses después, lo mismo pasa con el Tribunal Constitucional Español. Las pruebas no podían mostrarse en un proceso sumario, sino solo por 4 excepciones. Lo que resuelve el tribunal es que en nombre de otro derecho fundamental, el derecho fundamental a la expresión, base de los sistemas democráticos, y sin que esté esta excepción en la ley, se comenzaron a mostrar las pruebas. Y así ustedes van a encontrar casos en Costa Rica, van a encontrar casos en Nicaragua, van a encontrar casos en Brasil, y vamos a encontrar casos en Perú y sobre todo, insisto, en los países que tienen tribunal constitucional. Un tribunal que, atención, está en los extramuros del poder.
no está, no es parte del judicial, está en los extramuros, y sin embargo en la práctica se convierte en el primer poder del Estado, porque en nombre de los derechos fundamentales dictan políticas públicas, porque en nombre de los derechos fundamentales cambian la norma, y así tenemos algunos países que hoy están rumbo hacia un derecho penal sin tipo penal, lo que en el momento la jurisprudencia diga, olvidándose que las raíces más profundas, la razón de ser del derecho es la seguridad jurídica, porque si no seguiríamos confiando en la palabra, no firmaríamos contratos, el Estado y todo el aparato jurídico estaría de más. Y una tercera razón que va a llevar a un neoconstitucionalismo en su momento al apogeo era que las cosas se concretaban, es decir, ¿no? Hace menos de un año el Tribunal Constitucional Federal Alemán ha determinado el derecho fundamental al Internet, de tal forma que el Estado cubre el Internet de manera total en Alemania y es absolutamente gratuito. ¿Dónde comienza entonces a formarse esa parábola? Deja de ser un vector, deja de ser una línea ascendente, ¿verdad? Y comienza a formarse una parábola. ¿Cuándo llega a Latinoamérica? Porque aquí en Latinoamérica ya esas tres razones se desvirtúan. Me explico. Ya no es el neoconstitucionalismo una respuesta a la realidad latinoamericana, ¿no? Eso ha dado otro fenómeno conocido más o menos con el nombre de cross-constitucionalismo o constitucionalismo cruzado, ¿no? Que otros de una manera, hay algunos autores que son geniales, lo llaman diálogo entre la justicia constitucional, ¿verdad? ¿Qué cosa es? Señores, traer una sentencia, son 5, de la Suprema Corte Norteamericana, del Tribunal Constitucional Federal Alemán, del Tribunal Constitucional Español, de la Corte Constitucional Colombiana y de la Corte Constitucional Italiana. Traer de sus fundamentos, de su ratio de Chiletti, de su razonamiento, extrapolar, traerlos, importarlos a resoluciones que sean nacionales, acaso por el principio de la universalidad de los derechos fundamentales. Y ahí se perdió por lo señalado, por las realidades tan distintas que se dan. Ahí se perdió por lo que nosotros no obedecemos a esa. Podemos tener una influencia cultural, podemos tener mucho de ellos, ¿no? Nuestro color de piel, el idioma que hablamos, la religión que profesamos, perfecto. Pero que definitivamente no se puede hacer ese trasplante de una forma tan directa, porque entonces no obedece a nuestra realidad. Y ya comenzaron las primeras reacciones. La Constitución ecuatoriana del año 2008 y la boliviana del año 2009 son la muestra más tangible de lo que decimos. Son las primeras constituciones que dan la espalda a todas estas importaciones. La Constitución ecuatoriana habla del derecho de la Pachamama o de la Madre Tierra, y ni hablar de la boliviana. Su preámbulo es una canción de los Jarcas, ¿verdad? Reconocen al boliviano, reconocen al chaco, reconocen al aymara, reconocen a cada uno de sus minorías. Y además al Tribunal Constitucional Boliviano, de 7 miembros, 2 son nombrados de las comunidades indígenas. De ahí viene aquella distorsión que se hizo sorna de aquel magistrado del Tribunal Constitucional Boliviano, que para resolver un caso complejo, mientras los otros aplicaban el test de ponderación de Robert Alexy, él veía cómo se solucionaba en las hojas de coca. Y esto de acá llevó a una serie de burlas sin darse cuenta de que ese magistrado representaba una minoría donde esa era su justicia. Entonces, aquí encontramos una primera razón de la decadencia. Una segunda razón en que esto, la aplicación, es decir, tener un juez legislador, tener que la jurisprudencia estuviera por encima de la ley, que la sentencia dejara de ser interparte para convertirse en el orden, dejó de ser la excepción. Y entonces se ha convertido hoy en una normalidad. Y al convertirse en una normalidad, ya sabemos que cantidad y calidad siempre están inversamente proporcionales. Hay un fallo, lo encuentran googleando en este nuevo verbo que se ha creado, hay un fallo sobre un caso en la Corte Constitucional Colombiana de una pareja de homosexuales que están mostrándose cariño en un supermercado, ¿verdad?
Y luego, obviamente, ellos se sienten discriminados cuando el administrador los exhorta a que abandonen. Y dicen, pues sí, pero los heterosexuales, ¿cómo lo hacen? La suerte es que luego del fallo hay un voto singular, donde uno de los magistrados, atención, vamos a hablar de la prestigiosa Corte Constitucional Colombiana, señores, se pone a desarrollar la teoría jurídica del beso, a propósito del caso, y determina cuándo un beso, ¿no?, es amical, si se da en la cara, cuando un beso es travieso, si apenas tocan los labios, cuando un beso ya al comenzar aquí, debajo del oído, señores, ¿no?, produce una electricidad, y entonces comienza a desarrollar un hecho como si tuviera la relevancia para desarrollar. Y lo último, definitivamente, una cosa es que en Alemania se dicte una sentencia y que se cumpla, y otra cosa es que se dé en nuestros países. La Constitución brasileña tiene un récord. El artículo 5º tiene 77 incisos. 77 incisos. 77 derechos fundamentales, y uno de ellos es el derecho fundamental al transporte público digno. Eso, por ejemplo, sería una frustración en mi país. En mi país el 80% de taxis son marca Dagotico, unos taxis que no pesan ni una tonelada, ergo no podrían servir para el servicio público. Es el taxi del estudiante universitario de Corea. Sin embargo, lo utilizan. Los estudiantes se movilizan en transporte público, ¿verdad? Yo lo recuerdo claramente, yo lo utilizaba y decía hay capacidad máxima 36 personas. Íbamos 200, arrancaba con dificultad, y cuando arrancaba siempre en el vidrio de atrás había uno pegado así, siempre. Y se habla del derecho al transporte público, a una vida digna de todos. Habría que ver las abyectas cárceles que hay en mi país, por ejemplo, donde celdas para 14 personas son para 32, y donde viven sodomizándose y viven en medio de una violencia permanente. No es tan fácil, no es tan fácil, no es solamente porque lo señala la Constitución, y la Constitución es la norma normal, y es la ley de leyes. Entonces yo declaro que el Estado haga esto, yo declaro que esto se determine. Juegan con el presupuesto, juegan con las normas, entonces comienzan. Pero claro, llegar a esta conclusión, señores, es ganarse de enemigos y multiplicarlos. Y ya vamos terminando, ¿no? Porque claro, cuando se habla del ámbito de los derechos, se habla del ámbito de los derechos fundamentales, señores, es mencionar el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 24 al 39. Eso no lo discute nadie. Y claro, esto se debe dar sin saber de que se está asesinando, en primer lugar, el concepto de constitución. En segundo lugar, el concepto de derecho. Y en tercer lugar, todo esto se hace, como bien lo mencionó Sebastián en su momento, todo se hace dentro de un proceso. Por eso es que creemos que estamos ante una parábola, por más de que todo el viento y la corriente nos digan lo contrario, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento Gabriel, ¿verdad? La literatura de obra. Dworkin, Alexis, Agrevelsky, García Figueroa, Bernal Pulido nos dicen que la llegada del neoconstitucionalismo es una bendición para nosotros, ¿verdad? De que yo tengo un derecho fundamental, él tiene un derecho fundamental, y cuando colisionan, cuando chocan, entonces viene el test de ponderación que garantiza una asepsia y una imparcialidad y objetividad total del juez. Pues vamos a pensar un segundo, ¿puede haber conflicto de derechos fundamentales? Si Joel tiene dos virtudes, la virtud de la puntualidad, la primera, y segunda, la virtud de ser un hombre agradecido, ¿cuándo van a entrar en conflicto? Y además, señores, en el test de ponderación hay que asignarle valores a los derechos fundamentales. ¿Dónde está la objetividad? Si finalmente la valoración, cada uno le va a determinar 1, 2 o 4, según la afectación, sea leve, media o grave. Eso es lo que decía Robert al momento de la presentación. Repensar el derecho, volverlo a pensar. Yo aspiro a que no es que se crea todo esto, no es que terminemos todos saliendo y repitiendo esto, pero que al menos
a toda esta corriente que generalmente es la que inunda nuestra bibliografía y nuestras aulas y nuestro derecho, pongamos un poco a repensar desde el punto de vista de la realidad paraguaya, ¿no? Desde el punto de vista de la realidad latinoamericana. Muchísimas gracias a todos.